amigos televidentes, regresamos con su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Después de haber cursado todo este proceso de aprendizaje con usted, estimado Luis, y sobre todo de haber hablado de tantas aristas, nos queda un tema que para nosotros es de vital importancia, y es la parte de la calidad en el efecto del riesgo. ¿Qué plantea la gestión de riesgo con relación a esa calificación o a esa certificación que dan esos estándares internacionales? Por ejemplo, las normas ISO. Ok, ISO, estamos desde cuando el doctor Deming estableció el concepto aquel de la calidad total en la década de los 80, Total temprano. Quality. El TQM, que ahora los jóvenes lo escriben TQM, que quiere decir te quiero mucho en las redes. Pero abreviado. ese TQM era Total Quality Management. Total Quality Management. Y entonces el doctor Deming, pues entonces trajo el concepto de lo que hoy es ISO 9000. Y ISO 9001 entonces tiene en su capítulo 6 justamente la gestión integral de riesgo. Excelente. Y lo analizan a partir de los fallos que puedan haber en la organización. El estándar de gestión integral de riesgo de la norma ISO es la norma 31000. Esa norma 31000 se apoyó un poco en el enfoque del modelo australiano, neozelandés, como se conocía. Y lógicamente ISO 31000 lo que continúa la gestión de calidad diciendo que el riesgo y la gestión de riesgo es parte de la gestión de calidad. O sea que el ISO 9001, cuando tú vas a su capítulo 6, te encuentras inmediatamente que te habla de la gestión integral de riesgo y de las matrices que hay que hacer para evaluar los fallos que pueda haber, pero lo enfoca con más énfasis en la calidad. Ahora, el ISO 31000 no es más que la incertidumbre del punto de vista cómo puede afectar los objetivos. Entonces lo amplía mucho más que a la simple calidad de conformidad en los productos de que hablaba ISO 9001. Correcto. Entonces, desde ese punto de vista, el estándar internacional, que es la contraparte de lo que se llamaría COSO, que es la organización de las organizaciones patrocinadoras, creado por la Comisión Tridway en los Estados Unidos, a partir de aquellos grandes escándalos financieros que ustedes conocieron como Enron, WorldCom y esas cosas. Que dio al traste también con la ley SOX. Entonces, que produjo la ley Sarbanes-Oxley, que es la SOX 404, que definitivamente establece un esquema de riesgo y dice que los controles que mitigan los riesgos, porque la función de los controles es mitigar los riesgos, reducirlos, sí, prácticamente debe revisarse según la frecuencia de los controles. Tiene una tabla magnífica que para las empresas listadas, o sea, que cotizan en bolsa de valores en los Estados Unidos. Los indicadores. Entonces dice, si el riesgo se aplica diariamente, tú tienes que monitorearlo más que un riesgo que se hace trimestralmente. Es correcto. Porque dice que la evaluación tiene que ser directamente proporcional a la frecuencia del riesgo. No, y en términos simbólicos los colores verde, amarillo, exacto, rojo, el sistema semafórico. Luis, sabemos que existen a nivel internacional software que se instalan con el propósito de administrar, monitorear lo que es el riesgo. ¿Cuáles empresas en República Dominicana, fuera de lo que son las instituciones financieras, deberían abocarse a hacer ese tipo de instalaciones para ir investigando sus tipos de riesgo? Sí, lo más importante es primero la estructura. Hacia lo interno las empresas tienen que crear una gerencia, por lo menos una gerencia de riesgo. Y si pueden crear todavía algo mejor, un comité de riesgo que se reporte al consejo de la parte estructural, todavía mucho mejor. Entonces, después de crear la unidad de riesgo, muchas veces se crea junto con la de calidad en las empresas manufactureras para no redundar en controles y en monitoreo. Tratan de hacerlo como concomitante, decirle, riesgo como 9001 abarca el riesgo, entonces adicionen a los objetivos de la unidad, en este caso de calidad, la parte relativa. Por ejemplo, si tú tomas ISO 27001,
que son los riesgos de tecnología De TI. y lo demás, entonces te encuentras de que no se ve que los riesgos de tecnología están como aparte, sino que son, por eso se le llama gestión integral de riesgo. Entonces las normas ISO es lo que yo llamaría en el argot popular, es como una ensalada rusa bien sabrosa, que tiene de todo lo que nos interesa. O sea, tiene aspecto calidad de la 9000, en la 27000 tiene aspecto de tecnología, y hay otra como la 31, que es la gestión integral de riesgo, pero existe también otras normas que vamos a ir complementando y que son parte de ese ambiente de ISO. Por lo tanto, para puntualizar, las normas ISO vienen de la mano del esquema internacional. Correcto. Y ya que se habla de empresas de clase mundial, no hay posibilidad, por ejemplo, de exportar a Europa si tú no cumples con los mecanismos de la EPA en el campo, por ejemplo, agropecuario. Si tú no cumples con los estándares de la EPA que dice que el fertilizante que va a utilizar en la siembra del producto que va a exportar a Europa tiene que tener unos estándares. Si ese fertilizante no está dentro de la certificación de la EPA, definitivamente que tú vas a tener que decir que ese cultivo no lo va a poder exportar a Europa porque no cumplió con las normas de la EPA. Y no tiene la calificación fitosanitaria en términos de composición del producto que ameritan esa normativa. Y además que con el asunto del cuidado de la salud, que los europeos tienen como un gran estandarte de su estándar celoso de vida. con eso. Si tú utilizas un tipo de fertilizante para el guineo que ellos se van a comer y en el guineo pasó ese riesgo, uno de ellos se va a enfermar y va a atribuir que la enfermedad se debió a los guineos que importaron de República Dominicana. Y ese es el riesgo final que tendríamos ahí. ¿Cómo usted entiende, maestro Luis, que se podría desde las universidades dominicanas crear un mecanismo estratégico que ayude a las empresas a como usted dice, no a eliminar el riesgo, pero sí a mitigarlo, como ente vinculado directo, y que las universidades son las que producen ese recurso humano que es quien consume el sector corporativo? Bien, las universidades, y yo, gracias por la oportunidad de decir esto, y de frente al profesor Nicolás, que siempre le he tenido una estima y por su trabajo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, igual que usted, de donde yo salgo un catedrático de mi alma mater, de la UAS. Así es. Y yo agradezco esa pregunta. Mira, las universidades tienen aquí un rol protagónico central, porque cuando se habla de riesgo, se habla de que el factor de las personas es fundamental para el éxito de una gestión integral de riesgo. Comenzando porque la cultura, que son el conjunto de los valores que están dentro del, vamos a decirlo en el argot popular, del tuétano de las empresas, por decirlo de una forma coloquial, vamos a decirlo así. Si tú no transformas la mentalidad del Consejo de Administración, de los comités creados por este Consejo, como el Comité de Auditoría, Comité de Riesgo, y otros comités más que forman parte de esa delegación del gobierno corporativo, entonces no va a haber éxito de la gestión integral de riesgo. Yo siempre digo que, y me gusta usar que las IES del riesgo son diversas. El riesgo es impredecible, el riesgo es inoportuno, el riesgo es indeseado, y todas esas IES se pueden contrarrestar con que tú puedas hacer caer al riesgo. Caer al riesgo son las 4 respuestas al riesgo: compartirlo, asumirlo, evitarlo y reducirlo. Cuando usted toma la primera letra de las 4 respuestas al riesgo, le da caer, como cuando estábamos en el bachillerato y le hacíamos un acróstico a la novia, que le hacíamos un acróstico. Eso mismo yo hago con las 4 respuestas al riesgo, que la leo de manera vertical y me dice caer. O sea, esas IE de riesgo sumarizando, de que es inoportuno, de que es indeseable, de que todas las IE que tú le quieras poner, siempre negativas, Nicolás, tú puedes hacer caer al riesgo. Tenemos que comprometer al maestro Luis para un próximo programa, porque lamentablemente el tiempo de televisión es muy pequeño, muy reducido,
cuando se tiene una persona de su experiencia, de su capacidad y sobre todo un tema tan profundo. Entonces usted tiene el compromiso de volver a deleitarnos por acá prontamente con este y otros temas para deleite de toda nuestra teleaudiencia. Bien, muy bien. El compromiso está hecho y cuando ustedes lo dispongan estaré por aquí de nuevo. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, Luis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Amigos televidentes, esperamos que haya sido de su deleite este plato fuerte que les traímos el día de hoy. Para nosotros un placer de que contamos con toda su audiencia los domingos de 4 a 5 por En Televisión y le esperamos el próximo domingo con otro programa de sumo interés. Pasen buenas.